Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Blend and Remix. En Blend and Remix y la mezcla remezcla. Aquí ya a través de nuestra casa, el canal Somos Live, en transmisión en vivo. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus likes, sus preguntas para que puedan ser respondidas al aire en tiempo real. Y bueno, con un pequeño desfase nada más de algunos segundos, pero aquí estamos en vivo. Luis, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Un gusto saludarlos otra vez. Aquí como cada jueves. Como cada jueves puntuales y bueno, por el gusto y el acompañamiento de estar aquí con ustedes y transmitiendo los contenidos que tenemos ya preparados para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es un gran promotor de la cultura dentro del estado de Puebla, un promotor independiente, pero bueno, no por eso es menos importante, porque se ha forjado un gran camino a través de su experiencia personal y profesional. Le damos la bienvenida a Omar Lezama Tejeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, bien, ustedes. Me da mucho gusto estar platicando esta tarde con ustedes y gracias por la invitación. Al contrario, pues gracias por aportar de tu tiempo y tu espacio también. No, bienvenidos. Bienvenidos a esta su casa. Muy bien. Perfecto. Luego llevamos las maletas. Ahí llevamos cámaras y todo. Cámaras y micrófonos. Sí, oye Omar, un gusto saludarte. Mira, hace mucho tiempo que no nos veíamos y no teníamos el gusto de platicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Pues me ha tratado, creo que como a todos nos ha traído experiencias pues interesantes en términos de convivencia, de valorar lo que tenemos, lo que somos, hacia dónde vamos, qué queremos, de dónde venimos, valorar lo que hacíamos, lo que no hacíamos, lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, creo que ha habido como un boom de estos formatos de charlas entre amigos, entre personas que tenemos algo en común, que a través de estas plataformas, que creo que no hubieran sido posibles si esto no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que hay grandes potenciales en esto. Por supuesto, creo que estamos en momentos quizá un poco difíciles, muchos de nosotros, entre que si el empleo y no el empleo, el que te quedas encerrado, entre pues cuidar a los papás que, ¿no? Que ya requieren ciertos cuidados y todo esto, pero yo creo que la vamos a librar, ¿no? Yo creo que, que algo bueno saldrá de todo esto. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Igual, librándola. Tratando de tener la mente y los tiempos ocupados, ¿no? Para seguir produciendo y no dejar nuestra vida pues, atrás. Exacto, como dicen, hay que ocuparse y no preocuparse, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. A ver, Omar, bueno, hemos platicado en programas anteriores con hacedores, ejecutantes, intérpretes, actores, directores, productores de teatro, de danza, en fin, de casi todas las artes escénicas. Y nos han compartido como unos puntos muy interesantes sobre su quehacer artístico, pero nos hemos olvidado un poco acerca de todo esto que es la gestión cultural. No hemos tocado este tema, es un tema que pues, muchos no conocen o la mayoría lo conoce pero no lo entiende o tratamos de llevarlo a la práctica pero no sabemos cómo. De pronto el mismo actor o el mismo director o productor dice, yo soy mi propio gestor y hace mil y un cosas y no le atina. Y bueno, tú como gestor y promotor cultural, ahora ya independiente, tiene una visión como muy clara y muy concreta. Tú sabes cuál es la tarea del gestor, qué es lo que le compete, qué es lo que no le compete, hasta dónde puede involucrarse o no dentro de los proyectos que se van a realizar. Bueno, yo sé que tú has trabajado en dependencias culturales, tanto gubernamentales, federales, educativas, y quisiéramos que nos platicaras un poquito de qué va todo esto que es la gestión y la promoción cultural. Pues mira, la verdad es que ha sido una aventura que yo no me esperaba, llevar a cabo ni atravesar. Ha sido una travesía muy interesante y que de alguna manera creo que desde niño sabes qué es lo que quieres hacer, ¿no? Un poco llegué a esto porque siempre me ha llamado la atención el tema de la cultura, siempre me ha llamado la atención, sin saber qué era cultura, ¿eh? O sea, cuando yo era niño me gustaba que me llevaran a los museos, me gustaba que me llevaran a ver
las exposiciones. Me gustaba mucho ver el tema de las cuestiones como de tradiciones populares, por ejemplo, las ofrendas que ahora se acercan. Me encantaba ir, pedirle a mi papá que me llevara a la Casa de la Cultura. Yo de niño pensaba que ese era el lugar en donde yo iba a trabajar. Y por otro lado, mi mamá, que es maestra ahora jubilada, pues siempre tenía como sus ceremonias y sus actos escolares, festivales donde pues a mí me gustaba ayudarle en la organización. Y sin querer queriendo es como llegué a esto de la gestión cultural, que es justamente, yo creo que cada gestor debe tener su propia experiencia, pero es justamente este tema de involucrarnos con los diversos actores y, digamos, ser una especie de administradores de los factores culturales, ¿no? Obviamente el tema de la cultura es un tema como muy amplio, desde el tema antropológico, donde se dice que la cultura es todo lo que hacemos y todo lo que somos, ¿no? De cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué es lo que vemos, cómo comemos, nuestro idioma, nuestra forma de pensar, de relacionarnos, todo es cultura. Pero también hay una parte interesante de la cultura que tiene que ver con todas estas expresiones artísticas y culturales emanadas desde nosotros como creadores, como seres humanos, ¿no? Me refiero a creadores, obviamente yo no soy un creador en términos artísticos, como tú lo acabas de decir, yo no soy un hacedor de teatro, yo no soy un actor, yo no soy un bailarín, un danzante, un músico, no soy un artista plástico. Sin embargo, es la posibilidad de armar los rompecabezas para, a través de la cultura, transmitir un mensaje o una experiencia que siempre se busca sea positiva, ¿no? Para transformarnos como personas o transformar al mundo, nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema de la gestión cultural. Es muy interesante porque tiene que ver de repente con muchas aristas, ¿no? Es decir, como ver el tema de la presentación de una obra de teatro y conseguir los recursos, ¿no? Materiales, espaciales, económicos, conciliar tiempos, ver cuál es la mejor manera de llegar a mejores públicos y más públicos o menos públicos, dependiendo, porque luego no todo es para todos, ¿no? Ni todos tenemos por qué ver todo, ni todos tenemos por qué saber de todos. La formación de públicos, la creación de públicos, el armado de proyectos, ¿no? ¿Cómo armas un proyecto en el que involucras a distintos actores y distintos personajes que están involucrados en el ámbito cultural, desde los escritores, los artistas, llámese, pues ya lo dijimos, actores, músicos, artistas plásticos, etc. Entonces, yo creo que es una experiencia muy, muy interesante. Y como tú dices, pues zapatero a tu zapato. Yo no digo que haya creadores que no sean buenos gestores culturales, al contrario, yo creo que también esa es una es como una contradicción a veces, porque creo que el hacedor artístico, creativo, pues puede entender la realidad, ¿no? Muy a diferencia de alguien que no está dedicado al teatro o algo así. Pero también eso nos puede llevar a que haya como ciertas preferencias o que no haya experiencia en la administración, ya sea pública o privada, en términos de recursos culturales. Y luego los artistas pues están como más en su parte creativa, ¿no? No quiero decir que eso sea malo, al contrario, pero siempre y cuando tengan la facultad digamos, de trasladar la gestión o de separar lo que es la gestión cultural del proceso creativo, que son dos cosas totalmente distintas, aunque en algún momento se hermanan, pues yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando pues, se logren los objetivos. Y el tema de la gestión cultural es que también creo que tiene que ver con un tema de compartir, ¿no? De llegar a distintas personas, a distintos públicos, a distintos grupos, a comunicar algo a través de la cultura, a generar algún cambio a través de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. No, sí, claro que sí. Sí, oye Omar, y es muy interesante ver cómo de una idea o de un planteamiento surge un gran proyecto y que ese proyecto persiste por ejemplo, en el estado de Puebla, ¿no? Yo sé, bueno, sabemos porque también se dio a la tarea aquí mi compañero se dio a la tarea de investigar un poquito quién eres tú. ¿Quién soy? Por favor, díganme quién soy. Bueno, a lo que te dedicas. Y bueno, el hecho de que tú hayas trabajado en el estado de Puebla y que hayas participado en toda la cuestión de la gestión del Festival Internacional de Puebla,
Eh, es uno de los festivales que hasta la fecha, creo yo, sigue vigente, ¿no? Pues sí, este año obviamente por razones lógicas no hubo. Yo la verdad es que hasta el 2000, que estamos 2020, 2018, participé en la organización del festival desde la Dirección de Gestión Cultural y Eventos Especiales de la Secretaría de Gobernación, que ya no era propiamente la dependencia cultural, pero eso también es un tema importante que dentro de una dependencia más aplicada a las políticas de gobierno, de gobernanza, haya habido un área de gestión cultural es muy interesante, porque eso te dice que hay la posibilidad de, a través de la cultura, llevar a cabo distintos programas, no solamente específicamente la cultura, sino también pues, que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con temas ya como muy políticos oficiales, pues de género, de seguridad, de gobernanza, de medio ambiente, de distintas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad de seguir colaborando muy cerca, eso sí, respetando las tareas sustanciales de la Secretaría de Cultura, pero de participar todavía hasta el 2018 en la organización de distintos festivales. Yo hasta el 2013 estuve colaborando en la Secretaría de Cultura, en la dependencia de gobierno, que bueno, primero fue la Secretaría de Cultura cuando yo entré en el 2003 y luego se convirtió en consejo y ha pasado por una serie de transformaciones, no sé si tan afortunadas, la dependencia cultural en Puebla, pero que bueno, de alguna manera ha llevado sus tareas, ¿no? Una de ellas es el festival, otra de ellas ha sido, en el caso de mi caso de cultura, me gustaría compartirles que he pasado por distintos ámbitos, ¿no? Desde el tema de los museos, el tema de la acción cultural con programas específicos de difusión de la cultura, de promoción de la cultura, de formación de públicos, de atención de públicos específicos, de programas de teatro, de programas de música, de programas de danza, de programas editoriales, que tuve la oportunidad de ser coordinador general de la Secretaría de Cultura, una posición con un gran reto porque era coordinar distintas áreas y sobre todo atender todas las áreas de la Secretaría de Cultura, de acción de la Secretaría de Cultura y tomar decisiones junto con mis superiores y mis compañeros y todos ellos ha sido una tarea muy importante. En el caso del festival que me preguntas, es también muy importante saber que siempre buscamos la proyección de Puebla dentro del ámbito local, nacional e internacional y que siempre buscamos que fuera un diálogo entre distintas culturas y entre distintos personajes y entre distintos hacedores de cultura. Siempre buscamos también que hubiera diálogos, o sea, si nosotros invitábamos a algún artista de algún otro país, siempre buscábamos que tuvieran un diálogo con los creadores de Puebla, ¿no? Y viceversa, que los creadores de Puebla también tuvieran un diálogo y una proyección. Entonces, siempre creo que fue una tarea, pues no fácil, fue una tarea que siempre me gustó, que siempre pues yo me la pasaba horas trabajando, pero al final lo que tú ves cuando tú terminas un evento, ya sea una obra de teatro, un concierto, una exposición, y ves las expresiones de las personas que visitan o que asisten a esos eventos, o cuando entregas un libro, ¿no? Creo que ahí es donde dices, ahí está como el objetivo de esto que estamos haciendo. O sea, todo esto que, bueno, que de alguna manera es remunerado, ¿no? Bueno, cuando yo estaba contratado en la dependencia estatal, pero bueno, tiene otro tipo de remuneración, es decir, la posibilidad de aportar, de transformar, ¿no? De que las personas experimenten cosas que les hagan pensar, que les hagan cambiar el destino de sus posiciones, que les hagan reflexionar. O sea, cuando tú vas a una obra de teatro y sales así como de, ¿qué pasó, no? O sea, ¿en qué, no? ¿Ahora qué va a suceder? ¿No? Y que te mueve, o cuando vas a un concierto y pues la música te vibra por dentro, o cuando vas a una exposición y te quedas pasmado de frente a un cuadro. Yo creo que esas son las experiencias que más me han gustado. Tú me preguntaste específicamente del festival, ya me fui a otras disciplinas, pero pues lo que pasa es que también un festival de arte y de cultura multidisciplinario es justamente el diálogo entre distintas disciplinas y distintos públicos, ¿no? Entonces, eso ha sido una experiencia muy interesante. Yo me acuerdo que uno de mis jefes me decía eh,
que un poquito voy a hablar de mi perfil. Yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana Puebla y luego en la Ciudad de México, pero como ustedes muy bien saben, y es un poco una broma que hacemos entre colegas comunicólogos, que aprendemos de todo y de nada en una época en donde todo el mundo se está especializando en algo, y entonces en la carrera de comunicación pues llevas literatura, llevas periodismo, llevas fotografía, llevas antropología, llevas psicología, llevas derecho, llevas estadística, llevas teatro. Bueno, yo opté por el sistema, pues sí, el sistema de cine, el sistema final, se me fue la palabra de cómo le dicen, la especialidad en cine dentro de la carrera, ¿no? Que al final no ejerzo nada de cine, pero me dio la posibilidad de aprender un lenguaje más enriquecedor que el de la tele o el de la radio. Es decir, me parece que el cine puede enriquecer o toma un poco de todos los medios y eso es muy rico. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final el jefe que me decía que funcionaba muy bien como mi labor era justamente por eso, por toda esa posibilidad de visiones que uno tenía, que justamente la gestión cultural es eso, es decir, tienes que ver con contratos, entonces tiene que ver un tema pues de leyes, ¿no? A ver, sin que yo le quite la chamba al abogado, había un abogado, pero tienes que entender el tema para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y poderte entender con el abogado. Pues había un tema de contabilidad en donde pues hay números y los impuestos y bla, 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 y ya sabes, y los porcentajes y las leyes y todo lo que implica la ley de adquisiciones que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Que seguramente en las grandes fundaciones o en las grandes empresas privadas que también gestionan el arte, pues tienen que llevar muy bien las cuentas, ¿no? Y siempre tiene que haber transparencia. Entonces también es un tema pues de números que yo llevé en la carrera, que fue mi coco, los números siempre fueron mi coco. Un tema de, pues obviamente de entender procesos de lenguaje, de mensajes, procesos editoriales, ¿no? De cómo tú comunicas, cómo vas a transmitir, independientemente del contenido de la creación artística en sí, pues cómo vas a transmitir el hecho de que las personas vayan, cuál es el mensaje de por qué traes esta obra y no la otra, ¿no? ¿Por qué este concurso tiene estas bases y no otras? etc., estar pacíficamente colaborando tanto con los consumidores de cultura como con los hacedores de cultura es todo un reto. Entonces, yo creo que pues por ahí va. Ya se me olvidó la pregunta, pero creo que por ahí va, ¿no? No sé si contesté muy bien. Sí, no, claro, digo, definitivamente, pues bueno, la gestión cultural tiene como muchas caras, ¿no? Y al recibir tú algún proyecto en mano, ¿qué es lo primero para llevarlo o realizarlo? ¿Qué es lo primero que te fijas, ¿no? ¿Qué es lo primero que te llama la atención, que te llega en escrito, en papel, el proyecto? ¿Qué es lo que te mueve para llevar toda esta gestión y que se lleve a realización? Bueno, en la gestión, en mi experiencia dentro del sector público, he tenido la oportunidad de realizar proyectos que yo mismo he propuesto y también proyectos que pues te encargan, ¿no? Ambas cosas siempre son un reto y en ambas cosas yo siempre cuando recibo el proyecto lo que trato de ver es estudiarlo. Es decir, lo que siempre aprendí es que debía tener todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando me encargaron el proyecto de reapertura del Museo José Luis Bello y González, que es un museo que tenemos acá en Puebla muy particular y muy interesante porque es una colección de un particular de Mariano Bello que se dedicó toda su vida a coleccionar piezas de arte y otras obras y otros objetos utilitarios y que donó al Estado para que fueran parte de la Academia de Bellas Artes y que no solo eso, que esa colección se conserva en la casa del propio dueño de esa colección. Es un poco como el Franz Mayer en la Ciudad de México. A diferencia de Franz Mayer es que aquí en Puebla la colección está dentro de la casa del coleccionista. Entonces, cuando a mí me encargan ese proyecto, dije, ¿qué voy a hacer con este proyecto? Porque el proyecto consistía en rescatar el museo después del temblor del 99, en donde el centro histórico pues, resultó seriamente afectado. Entonces era el primer proyecto, aunque yo ya había colaborado en otros, pero como colaborador de otros proyectos, era uno de los primeros proyectos que me encargaban como coordinador general. Y entonces
me acuerdo que la vez que el secretario me dijo, oye, Omar, por favor, tienes que llevar este proyecto, yo dije, uff. Entonces, lo primero que hice fue ir al museo. Estaba cerrado en ese momento. Estaba todavía con estructuras, estaba tapeado, tenía andamios para sostener las estructuras del inmueble. Entonces yo cuando entro al museo y lo veo abandonado, lo veo, iba a decir muerto, pero pues no, apagado, mejor dicho, apagado, porque pues habría que, es un legado vivo que habría que reavivarlo, ¿no? Y empecé a ver grietas y empecé a ver temas de obras, ¿no? Y empecé a ver miles de cosas. Entonces lo que hice fue como, pues ponerme a leer, ponerme a investigar de todo, tanto de temas, como les decía hace rato, pues de temas históricos, conoces investigadores a nivel nacional importantes, ¿no? Conoces restauradores que intervinieron pues, las partes decorativas, conoces arquitectos restauradores, conoces musicólogos. Un gran reto fue el órgano tubular del siglo XVII, que estaba totalmente desarmado, que yo cuando lo vi en cajas, yo dije, este es un rompecabezas, pero pues tampoco es el rompecabezas que expandes en el comedor de tu casa, ¿no? Entonces, pues lo primero que haces es enterarte de todo, de qué va, y lo segundo es hacia dónde quieres llevar todo eso que tienes en tus manos, hacia dónde va el armado de ese rompecabezas y qué es lo que vas a hacer con él, ¿no? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Qué es lo que quieres proponer? Una cosa es que también te lo encarguen y otras cosas son las propuestas que tú haces, tanto de proyección de mensaje de ese proyecto, como de cómo tú lo quieres organizar, ¿no? Es decir, cómo tú organizas la administración, es justamente eso que decía, la administración de todos estos puntos que tienen que converger en un solo proyecto y en una sola meta en común, que era reabrir el museo para los poblanos, un museo que llevaba creo que 10 años cerrado. En el 2009 fue cuando lo reabrimos, en el temblor fue en el 99, y al final es eso, te planteas de qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empiezas, por enterarte de todo y luego a dónde quieres llevar eso. Y sobre todo al final, al ver a las personas, siempre yo pienso en una persona, cómo va a reaccionar ante tal exposición. Entonces digo, me encantaría que las personas reaccionaran con cara de wow, de risa, de asombro, de pregunta, de lo que sea. Entonces siempre es como plantearte hacia dónde quieres llegar. Sí, que incluso, bueno, parte de lo que tú has hecho y de lo que has colaborado y dejado como de alguna forma un legado de trabajo en la ciudad de Puebla, también ha sido el famoso desfile del 5 de mayo, ¿no? Ese es Porque, bueno, otro. yo recuerdo hace muchos años que el desfile pasaba sin pena ni gloria, era una cosa que nada más eran como bandas de guerra de ciertas escuelas y dos que tres cosas que se veían alegóricas. Y sí, bueno, sí era toda una festividad, pero no había como enfoque que que con años se ha visto, que ha sido como una creación artística, porque hay unos carros maravillosos que son réplicas de pinturas, que son réplicas de estatuas, pero son vivientes, ¿no? Entonces, todo esto que se ha formado, ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿Qué fue lo principal que tomaron y dijeron, esto es la esencia del desfile, se va a conservar y esto es lo que ya no nos está funcionando, vamos a darle todo este giro para que cobre más auge? Pues mira, justamente una experiencia, ahí sí te puedo decir que tiene que ver con los cambios políticos, que al final se esperaría que pues haya permanencia de cosas, pero bueno, la política es la política. La viví el año pasado, yo antes había coordinado el desfile desde el 2013 con una serie de retos de carros alegóricos, de un gran número de niños desfilando, con propuestas de productora, de una productora que hacía los carros y con las cuales colaborábamos, y la idea que no tuviéramos falsos históricos, siempre tratamos de colaborar junto con ellos para que hubiera una investigación detrás de cada carro, que hubiera un mensaje claro, preciso. Y el año pasado, justamente con el cambio de administración que quisieron darle un vuelco, tuve la oportunidad de proponerle tanto al secretario de Educación como al secretario de Gobernación y desde luego al gobernador interino un vuelco en el desfile. Y entonces fue un desfile donde
las escuelas volvieron a retomar la creación de los carros alegóricos, pero además donde pensamos que involucrar a los artistas poblanos era un tema importante. Entonces se reunieron si no mal recuerdo, 8 artistas poblanos que trabajaron con las escuelas, además en un tema de formación educativa con los alumnos, y resultaron proyectos interesantísimos de carros y además de niños que entendieron realmente de qué iba el carro, porque muchas veces el carro iba ahí y los niños detrás del carro y no sabían exactamente cuál era el tema histórico artístico del carro, ¿no? Entonces fue una gran experiencia que resultó importante, fue un desfile muy bien recibido. No se me ocurrió, pero hubiéramos mostrado algunas fotografías, pero bueno, luego lo podemos compartir en otro momento. Pero esto es uno de los grandes retos. Te digo que todo tiene que ver al final con el mensaje que quieras dar con el proyecto cultural, ¿no? Y la verdad, el tema del desfile, ahí siempre yo creo que le agradezco a mi madre esa vocación por organizar proyectos de magnitud en donde ves involucrados pues más de 11,000 alumnos, 5,000 militares, asociaciones civiles que también desfilan, más de 40,000 personas reunidas por todas las calles de Puebla, temas de seguridad, temas de protección civil, temas de estructuras que no vaya a fallar nada, o sea, donde tienes que estar al pendiente de todo porque pues, el tema es la seguridad de todos y que disfrutimos todos el desfile. Y al final, pues fue una experiencia interesante desde el 2013, donde también aprendí muchísimas cosas. Aprendí del proyecto, pero también aprendí a proponer, ¿no? Entonces, es una experiencia interesantísima. Retomo el tema de mi madre porque gracias a sus ceremonias escolares de honores a la bandera, creo que de ahí también vino un poco mi gusto por todo esto, ¿no? Y sin querer queriendo, pues como que vas forjando lo que tú quieres, ¿no? Ahorita estoy en una pausa, obviamente por obvias razones, por temas personales. Estoy haciendo propuestas independientes. Hoy también me invitaron a un tema de ofrenda, por ejemplo. Estoy colaborando con una dependencia ahí en un tema de una ofrenda de manera independiente. Y otros proyectos que me van invitando, que van cayendo. Y bueno, el día a día, ¿no? Y ya, eso ha sido muy interesante. No sé si también contesté a tu pregunta. Perdón que pregunte siempre, pero no sé. Es una retroalimentación el que estés pendiente, ¿no? De lo que estás, vaya, de recordar cuál fue tu trazo de vida profesional, tu trazo personal también, y bueno, hacia dónde te enfocas en un futuro, porque bueno, la vida nos sigue sorprendiendo, pero si sigues haciendo o continuando lo que te gusta hacer, pues es evidente que se viene en ráfaga de sorpresas, ¿no? Todo esto. Claro. Bueno, antes de irnos a un corte, te pregunto, y bueno, la respuesta si quieres nos las das después del corte. Esto, bueno, lo tienes prospectado o lo has vivido de manera personal, profesional aquí en México y bueno, en el estado de Puebla, donde obviamente tu desarrollo ha sido mucho más creativo, gestión, como dices, ¿no? Has pasado ahora sí que por todos los locales de este comercio, que es la cultura. Sin embargo, bueno, hay una retrospectiva. Cuando tú te vas a hacer el máster internacional de comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, ahí hubo un cambio porque es otro contexto. No es lo mismo México que obviamente España. Ahí cómo percibías toda la cultura, cómo lo empezaste a prospectar y a lo mejor cuál fue tu reto dentro de todo ese contexto europeo, porque sí hay una gran diferencia. Si quieres la respuesta en un momento más en el corte, Okay. para que se queden la audiencia aquí con nosotros. La apunto para que no se me olvide. Gracias. Si no, de todas maneras, ahorita te la recuerda, Luis. Órale, gracias. Nos vamos a un cortecito. No recuerden, vamos a renovar la transmisión para continuar platicando con nuestro invitado de hoy, Omar Lezama Tejeda, que es promotor y gestor cultural independiente, para continuar la plática aquí en Brennan Remix. Vamos a un corte, no se vayan, no nos tardamos nada.
pues ya estamos de regreso después de nuestro corte y la renovación de nuestra transmisión. Estamos en vivo. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, felicitaciones, preguntas, lo que sea, para que sean contestadas en el momento, en este preciso momento al aire. Y bueno, regresamos con nuestro invitado Omar Lezama Tejeda para platicar acerca de todo su contexto, toda su trayectoria personal, profesional dentro de la gestión y la promoción cultural en México. Y bueno, nos quedamos con una pregunta pendiente por ahí que nos va a contestar, que es, bueno, dentro de su contexto cultural en el cual estuvo ajeno, por decir ajeno, porque él es originario de México, estuvo participando, o bueno, estudiando después para el Máster Internacional de Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. La pregunta es, cuando él va a España, cuando tú vas a España, Omar, ¿qué diferencia, qué contexto viste ahí versus México y cómo lograste llevarlo a cabo? ¿Qué aprendiste también? ¿Qué te aportó? Bueno, a ver, ¿cómo logré llevarlo a cabo? Gracias al apoyo de la Fundación Albán, al programa de becas de alto nivel para América Latina, que es un programa de Albán de Santander, que me dio la posibilidad de elegir un programa de estudios. Me apoyó, obviamente, con el pago de la matrícula. Yo elegí cuál programa quería. Un poco decir que no me escuchen los que me conocen, pero un poco decir que pues, yo quería tener una experiencia de estudios fuera de México. La verdad es que el tema de la educación también me ha llamado mucho la atención. Yo quería estudiar en Madrid un tema justamente de museos y de gestión cultural, pero no hubo la posibilidad porque no empataban los programas y las fechas y todo eso. Pero creo que por algo suceden las cosas. Entonces terminé en Barcelona en un tema de comunicación, educación, que también me llama muchísimo la atención, porque creo que también la cultura debe tener esa parte educativa, ¿no? Y de transformación y de comunicación, desde luego. Al final son mensajes. Nosotros somos mensajes siempre. Es decir, cómo nos vestimos, qué me puse, si uso barba o no, si voy a la peluquería o no, si no uso un anillo o no. O sea, todo es un mensaje, ¿no? Todo dice, con todo decimos. Entonces, para mí me parecía que era un tema interesante y fue en la ciudad de Barcelona, que además yo no sabía pues lo que me iba a encontrar en realidad. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Yo pensaba que iba a llegar y convivir con una serie de catalanes y que un mexicanito iba a llegar ahí, ¿no? Obviamente llegué y uno de los requisitos de la universidad era aprender catalán en 2 semanas, ¿no? Era una cosa chistosa el catalán, con todo respeto, ¿no? Lo digo, pero para alguien que va llegando y que es un derivado de las lenguas romances, ¿no? Y que pues tiene hermanas, o sea, idiomas hermanos con el italiano, con el portugués, bla, 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 bla. Entonces me chuté un curso express de catalán por obligación. Yo al final todas las vocales las transformaba en A y según yo ya hablaba en catalán. Pero la experiencia más interesante, eso sí, siempre respetando la cultura a la que llegaba y obviamente pidiendo también respeto para mí. Nunca me olvidé de la lengua, o sea, siempre, a menos que fuera un tema académico, pues trataba de practicar lo poco que aprendí de catalán, pero siempre me enorgullecí de mi acento, siempre estuve contento con mi acento, siempre decía gracias, siempre decía hola, siempre decía buenas tardes, siempre decía, por favor, joven, una molestia me puede traer, ¿no? Y que notaran esa diferencia en mí, me gustaba con los habitantes de una ciudad, de la ciudad condal, que me maravilló, que me cautivó, que he regresado a ella y que volvería a regresar muchas veces. Pero sobre todo, lo que más me impactó es que mis compañeros del Máster Internacional de Comunicación y Educación de la Autónoma de Barcelona, en su mayoría eran latinoamericanos. Paradójicamente, conocí Latinoamérica en el continente europeo. Es decir, yo tuve compañeros y tengo amigos, grandes amigos que aún conservo, brasileños, compartí departamento con una brasileña, por ejemplo. Me encontré con una amiga mexicana con la que yo ya había estudiado en la Ibero de México. Nos topamos ahí, obviamente ya estudiaba otra cosa, pero también decidimos compartir departamento. Nos encontramos de casualidad, así como de, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tomamos el café y terminamos rentando un departamento juntos. Pero además también conviví con uruguayos, con argentinos, con paraguayos, con chilenos, con colombianos, había un cubano, ¿no?
Y para mí, entender las realidades de Latinoamérica desde otro continente fue muy interesante, aunque yo sé que las realidades se conocen en la tierra de, ¿no? Es decir, pues tengo que ir, ¿no? A una favela, ¿no? Pues para entender la realidad de la favela. No obstante, los portavoces que fueron mis compañeros y ahora amigos, pues me decían que teníamos algo en común en Latinoamérica, ¿no? Y eso fue creo que la experiencia más enriquecedora que tuve, ¿no? Desde luego el máster internacional pues tenía su parte académica. Yo cuando empecé con el proyecto desde México para obtener la beca, pues leía, ¿no? Quiénes eran los coordinadores, y pues yo tenía libros de ellos, tenía libros de José Manuel Pérez Tornero, de Jamper Zaval, y que después dije, estos me están dando clase, ¿no? Pero bueno, académicamente también entendí que hay un tema de burocracia que sabemos, yo dije, ¿por qué? Ya sé por qué en México somos así, ¿no? Una cosa que yo trataba de entender, pensé que aquí las cosas eran también más sencillas, pero no. Yo creo que esa fue mi primer experiencia de vida importante. Eh, Así como te cuento de mi amiga, no les voy a contar, pero tuve una experiencia de encontrarme con una persona que yo ya había conocido en México, con la que había yo coincidido en México, una persona de Estados Unidos, con la que yo ya había coincidido en México años antes, y que sin cruzar ningún contacto, ni correo electrónico, ni teléfono, ni nada, nos volvimos a encontrar en Barcelona sin nada, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que me abrió como mucho los ojos, me recordó como el cuaderno rojo de Paul Auster que habla de muchas casualidades. Esa en primera. Y en segunda, pues toda la posibilidad en ese momento, pues yo hice una pausa en la Secretaría de Cultura, pero eso me dio posibilidades de abrir canales de colaboración para el Estado de Puebla. En ese momento había una oficina de representación de Puebla en Barcelona, en donde hubo la posibilidad de colaborar para una exposición de cerámica poblana, de Talavera poblana. Entonces, ahí fue también una experiencia de gestión cultural, porque fue un poco intercambiar ideas, investigadores de acá que colaboraran para allá, investigadores de allá que colaboraran para acá, la curaduría, las piezas, que bueno, hubo un curador, hubo un museógrafo, pero me tocó un poco participar en la gestión de todo ese proyecto, como ser el representante de Puebla para ese proyecto. Y es un proyecto que se llevó a cabo, ¿no? Y hay un catálogo y un catálogo comentado donde pues, aparece mi nombre, que ahora ya no se puede tanto hacer eso, pero al final esas como las experiencias que dices, de aquí aprendo. Y yo no soy un historiador ni un especialista en cerámica, pero lo poco que sé de cerámica es por ese proyecto, ¿no? Lo poco que sé de una obra de teatro es porque tuve o lo mucho que sé o lo poco, no sé, pero es porque he tenido la posibilidad de convivir y de compartir con, con directores, ¿no? Con Martín Acosta, con José Caballero, ay, se me fue el nombre de, Luis, tú debes recordarme quién más estuvo aquí en la compañía. Pero bueno, personajes de ese tipo y actores también, ¿no? La compañía estatal de teatro, actores poblanos, directores de música, ¿no? El maestro Fernando Lozano, que es considerado uno de los mejores directores de música. He tenido la oportunidad de saludar a Alondra de la Parra, por ejemplo, ¿no? Conocí en persona al maestro Carlos Fuentes, ¿no? Tengo una experiencia muy particular con él. 15 días antes de que él partiera de este mundo, muy, muy interesante. O sea, ha sido una experiencia muy interesante. Me preguntaste de Barcelona, ya terminé en Carlos Fuentes, pero justamente va a eso, por el proyecto de Barcelona, por el proyecto de Barcelona, ¿no? Entonces, encontrarme con América Latina en ese continente, y dos, como la posibilidad de conocer otras experiencias culturales, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues este museo de allá, donde llegaron las piezas de Puebla, y luego, pues la posibilidad de estar en Europa y pues tener cerca otros países. Y yo lo primero que agendaba en mis recorridos turístico-culturales era ir a los museos. Siempre el tema de los museos era primordial para mí. O sea, buscaba, ¿no? Pues ir a tal museo, a este museo, a este museo, a este museo. Y después la comida, desde luego, probar
como lo de ahí, pero siempre me encantó el tema de los museos y esa también es una experiencia que me ha dado la posibilidad de conocer otros lugares, ¿no? Ver cómo son los discursos que manejan, ¿no? Entender que somos países de realidades distintas. He conocido países y he conocido museos de primer mundo, literalmente, y también he pensado que nosotros tampoco tenemos que aspirar a eso si no tenemos eso, ¿no? Es decir, como que la realidad de los museos de México, con una cédula bien hecha, no necesitamos por qué tener las grandes tecnologías ni las grandes pantallas, pero con una pieza, con un mensaje, con una cédula bien hecha y con recursos que nos permitan, educativos, que nos permitan eh, transmitir el valor cultural, histórico, artístico de esa pieza y qué nos aporta, yo creo que con eso. Me estoy acordando, Luis, creo que tú participaste en el Museo Bello en unas obras de teatro con la maestra. Con Cristina, pero No me no, digas no. quedar mal, pero bueno. No, sí, es que sí recuerdo todo ese proyecto, pero en ese tiempo creo que yo no estaba en Puebla. La verdad no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí recuerdo ese proyecto porque fue en el Museo Bello y también hubo otro en la Casa del Alfeñique. Exacto, que además eran piezas teatrales cortas a Ujú. partir de las piezas de los museos. Eso fue un ejercicio muy interesante y que pues la gente, pues obviamente al ver la obra de teatro, pues tenía un interés particular por esa pieza o por esa sala o por esa historia, ¿no? En específico del museo. Eso fue una cosa muy interesante y creo que ese diálogo con otros países, o sea, esa experiencia con otros países fue lo que me ha permitido pues participar en proyectos multidisciplinarios y hacer propuestas, ¿no? No, bueno, y más allá que multidisciplinarios, bueno, has pasado por el mundo del teatro, la música, has pasado por el mundo del cine, has pasado por festivales, por desfiles, bueno, todo este mundo que también te ha llevado a involucrarte por ahí a un documental, ¿no? Pues fue justamente el de Carlos Fuentes, justamente vino el maestro Carlos Fuentes a grabar ese documental del 5 de mayo. Ahí estábamos justamente en el sesquicentenario de la batalla de Puebla, el 150 aniversario, y uno de los proyectos culturales, editoriales que se decidió en aquel momento, yo colaboraba con el maestro Saúl Juárez, un gran gestor cultural de quien también aprendí. Yo creo que de todos mis jefes he aprendido mucho, ¿no? Pero él en particular después fue subsecretario de Cultura, del primer subsecretario de Promoción Cultural en ese momento recién creada Secretaría de Cultura en el sexenio pasado. Este, eh, entonces, bueno, vino Carlos Fuentes a ese documental y justamente hice gestión porque aunque no participé propiamente en el guión o en la producción del documental, sí participé en lo que hizo posible que viniera Carlos Fuentes a Puebla, ¿no? Es decir, el tema, el contacto, el enlace, el contrato, la relación pública con él. Ahí tengo una experiencia particular con él, pero él estaba, en algún momento casi renuncio porque él estaba muy molesto, nos conocíamos por teléfono nada más. De hecho, un día suena el teléfono en la oficina y me dice una de mis compañeras colaboradoras, me dice, Omar, te busca el maestro Carlos Fuentes. Y yo de, ¿cómo? Y me dice, sí, te busca el maestro Carlos Fuentes. Yo pensé que era la asistente del maestro Carlos Fuentes, ¿no? Y le digo, por favor, dile a su asistente que pues tomo el teléfono y que ya cuando yo tome la llamada, pues ya entonces que nos pasen al maestro. Me dijo, no, dice que es el maestro Carlos Fuentes. Tomo el teléfono y efectivamente era el maestro Carlos Fuentes. Me dice, hola, hablo con el señor Omar Lezama. Y yo, sí, yo con quién, con el maestro Carlos. No, no, me dijo el maestro, me dijo con Carlos Fuentes. Yo así de, no puede ser, ¿no? Estaba hablando con Carlos Fuentes. Fue una llamada muy amistosa. Después por una serie de malentendidos laborales y de indicaciones que yo recibía y cosas así, que bueno, no voy a expandirme en eso, pero resulta que el maestro Carlos Fuentes estaba ofendidísimo por un tema que se le planteó, ¿no? Que ofendió a su divinidad, ¿no? Y Omar Lezama era el culpable de todo eso, ¿no? Entonces casi estaba así en un hilo que se rompía de que Carlos Fuentes viniera a Puebla
Y yo ya traía toda la relación con él, yo ya traía todo el proyecto con él. Y entonces en ese momento mi jefe me dice, Omar, pues sigue llevando el tema. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos, pero el maestro Carlos Fuentes, por supuesto que tiene que venir, ya hay una serie de negociaciones. Él ya no quería venir después de ese malentendido. Yo me sentí corrido, despedido en ese momento, ¿no? Que no era mi culpa además, pero yo seguí conviviendo con el maestro Carlos Fuentes, todavía no existía esto de las videoconferencias, todo era por teléfono, hablaba yo con él directamente, me cambié el nombre. Cuando llegó Carlos Fuentes a Puebla, lo fui a recibir, yo no era Omar Lezama, ¿no? Conviví con él, desayunaba con él, platicaba con él, me trasladaba con él de una locación a otra. Obviamente, pues escucharlo era una cosa interesantísima. Él cómo describe la batalla, ¿no? Tan poéticamente que dice, entonces el general Zaragoza, desde aquella iglesia del barrio de los Remedios, ¿no? Esperaba el amanecer, ¿no? Para ver con el crisol del sol las tropas, bla, 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 bla. Una manera tan poética y tan clara de decirlo que te quedaba perfectamente claro lo que estaba diciendo y le entendías a la historia que en la primaria jamás le entendiste. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese documental fue muy interesante para mí. Hubo al final como una comida de despedida con el maestro Carlos Fuentes donde se reveló que yo era Omar Lezama. Me daba a mí, por ejemplo, yo, pues, Carlos Fuentes, yo tenía pues mis libros, ¿no? La región más transparente, Los años con Laura Díaz, pues quería llevarle mis libros para que firmara, pero la relación estaba tan delicada que yo dije, en el momento que le diga que por favor para Omar Lezama me va a aventar los libros, ¿no? Lo único que conseguí que firmara es el contrato que en ese momento pues se tenía que firmar administrativo y aparece su firma junto a la mía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya con esto, aunque sea, ese contrato obviamente debe estar en los archivos de no sé dónde, pero para mí fue una experiencia, ¿sabes? Me vale más que si me hubiera firmado los libros, ¿no? Fue una experiencia enriquecedora. Lamentablemente, eso fue en mayo del 2012. Pues ha de haber venido a grabar el documental por ahí pues, no sé si despuesito del desfile o por ahí. Yo creo que el último día que estuvo en Puebla quizá fue como un 8 o 9 de mayo o algo así, y él murió un día del maestro del 2012, en mayo del 2012, o sea, a los pocos días de que había estado en Puebla, y pues fue el último proyecto cultural en el que participó el maestro Carlos Fuentes, y pues yo tuve la posibilidad de aportar un poquito a ese documental, ¿no? Ojalá lo puedan ver, creo que lo pueden ver por YouTube, es muy interesante. Para que nos dejes también la liga, bueno, no la liga, más bien el nombre del documental para insertarlo por ahí en los comentarios, para que a quien le interese pues también lo pueda ver. Exacto. Lo busca muy fácil. Bueno, ¿cómo? ¿Perdón? Está muy fácil, es documental 5 de mayo Carlos Fuentes, pero de todos modos les busco la liga y se las proporciono con gusto. Ok. Y bueno, y ahora actualmente, ¿qué está haciendo Omar? Omar Lezama es ahora un candil de la calle con 3 seguidores en una cuenta de Instagram que se creó a principios de este año. Paradójicamente, sin saber qué iba a suceder, aunque ya en diciembre del año pasado ya escuchábamos que en un murciélago ya había hecho sus desmanes, ¿no? Pues no sabíamos qué iba a pasar. Yo tenía otros proyectos, pensaba que a lo mejor podía estar de nueva cuenta colaborando en otras latitudes, ¿no? De este planeta. Pero pues no, a todos nos cambió la vida. Entonces, yo a principios de 2020 que dejé de colaborar para el gobierno del Estado, pues empecé con una serie de cuestionamientos de ahora qué, ¿no? Debo reconocer que me metí al sector inmobiliario, ha sido una gran experiencia agridulce, pero agradezco a mis amigos que me invitaron, sobre todo por un tema pues, de que hay que comer, ¿no? Pero también he aprendido a que tengo que administrar mi tiempo. Aprendí en principio que siempre hay que tener más de una opción laboral, ¿no? Esa es la gran lección que esto me ha dejado. Aprendí que no hay que poner los huevos en la misma canasta siempre. Creo que si yo regresara a alguna dependencia pública o privada, lo que fuera, creo que no sería mi única opción, porque no sabemos qué va a pasar nunca, ¿no?
Y comencé con un pequeño proyecto que se llama El Candil de la Calle. Periódicamente subo alguna fotografía o alguna reseña de crónicas urbanas, de experiencias de la calle, de Puebla, de gastronomía, del antojito, de los museos, de los sucesos culturales. Por ejemplo, apenas hubo un tema de patio efímero, de personajes urbanos, ¿no? Principalmente de Puebla y de otras ciudades que he visitado. Obviamente es una paradoja porque de repente pues el Candil de la Calle se tiene que quedar encerrado en su casa. Entonces también fue un tema de pues saber qué me invento, ¿no? Es una pequeña cuenta que tiene algunos seguidores, pocos, pero creo que sustanciales. Y creo que por ahí va el proyecto que yo tengo, que es justamente compartir la posibilidad de lo que te da tu ciudad en términos culturales, ¿no? Y turísticos y artísticos. Entonces, bueno, en eso ando también justamente con lo que platicábamos, no recuerdo si ya habíamos empezado la transmisión o fue antes de la transmisión, pues también bueno, continuando, yo desde hace 2 años participo en un taller de escritura con mi amiga y maestra, la escritora Beatriz Meyer, y con un grupo de amigos que me han acogido en Duerme Vela, que es un espacio, le llaman espacio de alteración, aquí en Puebla, que obviamente nuestras sesiones de los últimos 4 o 5 meses han sido a través de Zoom. Entonces, pues bueno, en eso ando, tratando de crear, ¿no? Sin ser escritor, es decir, yo solamente quiero tener la experiencia de escribir y yo sé que los escritores tienen una carrera y una formación. Ahora estoy desde hace, creo que pues poco más de mes y medio, me topé con un grupo de lectura de teatro. Estamos leyendo teatro los jueves. Hoy justamente me toca leer teatro, los martes me toca escribir y los jueves me toca leer teatro. Y es una experiencia interesante y que además he hecho sin conocer a las personas. Creo que al director, que se llama Alejandro Ramírez, sí lo conocía en persona por algún proyecto en el que coincidimos hace algunos años, yo desde la Secretaría y él como director de cine. No sé si lo ubiquen, el director de Marta y de Todos hemos pecado, y ahora director de obras de microteatro y así. Pues estamos coincidiendo también en algunos otros proyectos que estamos proponiendo de fomento a la lectura y del teatro. Y este grupo en particular me ha resultado interesante porque nos reunimos alrededor de 30 personas por esta plataforma que no nos conocemos. Ellos llevan más sesiones que yo. Yo creo que llevo 7 u 8 sesiones, ellos creo que ya llevan 13, pero que no se conocen. Nadie se conoce físicamente. Y hemos hecho como una hermandad súper chistosa. Entonces yo el otro día planteaba y obviamente después de cada lectura, hay lecturas breves, hay lecturas como más largas. O sea, empezamos a las 9 de la noche y a veces vamos terminando 1 de la mañana, pero se te va el tiempo voladísimo. Y al final compruebas el efecto de las grandes obras, ¿no? Es decir, que te hacen pensar, que te transmiten algo, que te mueven algo. Entonces, al final, lo último que leímos fue Ángeles en América. Y fue una revelación impresionante de muchos miembros del grupo sobre el pensar, sobre el sentir, sobre el mensaje de la obra, sobre experiencias de vida, que yo me quedé impresionado y dije, wow, este es el poder del teatro, ¿no? Y lo interesante es que no todos somos actores. Yo no soy actor, debo confesar que envidio la formación de Luis, porque yo en algún momento de mi vida de niño quise ser actor. Quise hacer teatro, me gustaba mucho ir al teatro principal. Ese es otro proyecto interesantísimo. Me tocó la restauración del Teatro Principal de Puebla, el teatro más antiguo de América en funciones. Y yo me acuerdo que le decía a mi papá cada vez que me llevaba al teatro que me comprara el teatro. Le decía, papá, cómprame el teatro, yo quiero el teatro principal. Y la vida me regaló después coordinar el proyecto del teatro principal. Y por supuesto que no es mío, pero lo siento mío, ¿no? O sea, porque es muy bonito el teatro. Bueno, el teatro edificio, pero lo que se hace ahí adentro es bonito también, más bonito, ¿no? Bueno, algunas cosas. Algunas cosas, bueno, pues. Bueno, regresando al tema del grupo, ha sido muy interesante porque no todos somos actores, no todos somos dramaturgos, no todos somos, o sea, yo soy un gestor
que entra a leer teatro, que yo no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero al final, para mí la experiencia, voy a decir una cosa muy burda, y no sé si Luis me vaya a regañar, pero para mí la experiencia de leer teatro de esta manera y de manera grupal y de que al final tengas una reflexión, más allá de ver la obra o de dramatizarla o de lo que quieras, me produce el mismo efecto que ir al karaoke. Porque creo que en el karaoke, aunque tú te sepas la canción porque la escuchas muchas veces, porque es de tu artista favorito, porque tienes el radio prendido todo el día en el coche y pues, te aprendes las canciones, creo que es hasta que no lees la letra de la pieza en la pantalla, dices, ah, caray, esto dice la letra, ¿no? ¿No? No sé, iba a citar alguna canción, pero no quiero proyectarme tampoco. Dices, no manches, qué fuerza del texto, ¿no? Obviamente con sus debidas proporciones. Una cosa es escuchar, ¿no? Princesa Tibetana de Timbiriche y otra cosa es pues leer La Dama Boba, ¿no? Pero a mí ese efecto me produce, es decir, como el hecho de que estés leyendo el texto, de que lo estés escuchando y además con diferentes acentos, porque en este grupo habemos personas de América Latina y que de repente, el otro día leímos Rosa de dos aromas de Emilio Carballido, ¿no? Entonces, pues es un contexto totalmente mexicano donde las dos mujeres son de mana, manita, no sé qué, y entonces de repente escuchar a una chilena decir manita, es una cosa muy, muy interesante, muy interesante. Sí, claro, como toda esta mezcla de cultura, ¿no? De acervo, de incluso hasta de acento, que de pronto las palabras no son el mismo significado. Digo, ya en algún momento a mí me tocó trabajar con alguien de Argentina y de pronto me decía, es que yo entendía por esta palabra, bueno, era una grosería, que significaba tal. Yo le daba ese significado, pero ahora me doy cuenta que en México tiene este significado, entonces Claro. va cambiando. Bueno, es como sumamente interesante lo que dices. Bueno, es como un experimento, un laboratorio como bastante enriquecedor, que seguramente en alguna emisión más adelante pues nos vas a poder compartir ya con Claro. más a fondo. Y si se puede, claro que estaría como muy, muy ameno tener por ahí a 2 o 3 más que conforman este grupo para saber también la realidad que están viviendo en América Latina, no nada más Claro. territorio mexicano, sino en algún otro país de América Latina y que, bueno, podamos conversar y que nos puedan compartir como todas estas Claro. experiencias. Por ejemplo, leímos el otro día el extensionista, ¿no? Esta obra que habla del tema agrario, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que la realidad es la misma, ¿no? En muchos lugares de Latinoamérica, y nos dimos cuenta de que hay muchas obras vigentes. O sea, hemos leído a Lope de Vega y decimos, es que está vigente, ¿no? Pues bueno, creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, ya. Pero sí, con gusto podemos invitarlos, podemos decirle a Alejandro Ramírez que si quiere venir. Es más, yo ya no le hago mal tercio, que venga él solo, que platiquen con él, y podemos invitar a todo este grupo interesantísimo, ¿no? Sí, sería como muy interesante como verlo, tenerlos por aquí, que hagamos como toda una, se me fue la palabra, que compartamos como toda esta experiencia escénica y sobre todo hacia dónde va la cultura latinoamericana después de esta pandemia y hacia dónde nos dirigimos, con qué nos dirigimos y hacia quién nos vamos a dirigir. Exacto. Sí, con mucho gusto lo podemos hacer. Me gustó mucho platicar con usted. No sé si va a seguir más esto o ya, pero Ya, pues ya está estamos. muy divertido. Muy bien, pues se queda como entonces una puerta abierta para que regreses de nueva cuenta con nosotros. Obviamente te traes a tus allegados, a tu núcleo con el cual también has trabajado y sigues trabajando o estás descubriendo, ¿no? Toda esta parte pues de la literatura, de la exposición remota de todos estos textos. Y como bien decías en un inicio, ¿no? El comunicólogo lo aprende todo y lo sabe hacer de todo y a la vez de nada, ¿no? Así es nuestra esencia de comunicólogos. Nos toca Claro. estar en varios esquemas, en varios proyectos, en varias etapas de vida profesional. Y bueno, de ahí vamos tomando lo mejor, ¿no? De cada persona que nos aporte, cada proyecto que se cruza en nuestras vidas. Y Claro, bueno, claro. pues Sí, vamos a leer rápidamente los comentarios. Te está dejando saludos Alma Güero. Dice, no sé, bueno, esto fue en un inicio.
Dice, no sé de qué vaya a tratar, pero bueno, quiero ver la transmisión para ver la vida diferente. Muchísimas gracias, Pues Alma. ojalá se haya quedado después de verme y escucharme. ¿Qué tal que a los 5 minutos dijo, no, ya me voy? Dice, no, ya me voy porque no entiendo nada. No. Exacto. Saludote por ahí. Igualmente, Conchita Fuentes y Cristóbal Bonilla te están dando saludos. Conchita, muchas felicidades. Ayer fue su cumpleaños, gracias Conchita. Y mi tío, que recientemente tuve la posibilidad de visitarlos, viven en Playa del Carmen. Y estuve hace 2 semanas apenas poquito con ellos. En confinamiento también. Sí. De hecho, ellos los vi de lejos, pero yo en confinamiento con mis primos. Pero saludos, tío. Siempre me sigues. Gracias. Muy bien, pues ahí están los saludos para Conchita y... ay, se me fue. Cristóbal. Cristóbal. Saludos a mi tía y a mis primos también. Perfecto. Y Citlalín López Rodríguez también te dice saludos, amigo multifacético. Bueno, Citlalín es mi compañera de batallas. Ella también trabajó, coincidimos en la Secretaría de Cultura y nos conocimos. Y yo creo que sería bueno que la invitaran, ¿eh? Ella trabajó mucho el tema de la relación con la federación en la gestión de recursos para proyectos, ¿no? De distintos proyectos. Entonces, también trae un tema ahí muy interesante y además está ahora estudiando una maestría que tiene que ver con estética y arte y yo creo que es interesante. Ella tiene muy buenas ideas y con ella tengo mucha retroalimentación. Gracias, Itlalín. muy bien, pues Y yo creo que también después la invitaremos para que esté por aquí. Sí. la invitación en viva voz y al aire, bueno, para Citlalín López Rodríguez, muchísimas gracias. Y Conchita Fuentes también te manda a dar las gracias y muchos saludos. Gracias, Conchita. Pues te agradecemos mucho, Mar, que hayas estado con nosotros. Ya se nos está terminando el tiempo, pero pues antes que nada reconocer que la gestión y la promoción cultural pues es un campo que a lo mejor no todos sabemos cómo se desenvuelve. Ya cuando está una obra de teatro, una restauración, un desfile, pues lo organizó el gobierno, ¿no? Pues lo organizó, no sé, X institución, pero no sabemos realmente el trasfondo y en este caso la estructura creativa, la estructura profesional, ¿no? Que lleva todo este tipo de eventos y que pues en un par de horas se va así, pero lleva un previo de meses toda esta organización, ¿no? Y sobre todo lo que comentaste con el maestro Carlos Fuentes, pues las relaciones públicas no son fáciles y como penden de un hilo en algunas ocasiones, pues es llevar todo, es dominarlo, ¿no? No es cualquier cosa. Pero bueno, agradecemos mucho que nos hayas compartido el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero que les haya gustado la charla. No sé si hablé más de lo que debía y casi no hubo posibilidad de que ustedes me preguntaran. Pero también dije, no sé qué me vayan a preguntar, mejor yo hablo. No, al contrario, muy bien todo. Digo, es parte de la charla que el invitado se vaya como hilo de media. Y conforme a su experiencia y sus vivencias, pues nos transmite un poco de lo que nos toca a nosotros como espectadores tomar de este lado. De verdad, Omar, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Gracias a ustedes. Síganme en el Candil de la Calle en Instagram. Ya está publicado el Candil de la Calle. Y bueno, ahí tengo mis 5 seguidores, pero sé que son seguidores valiosos y sustanciosos. Sí, claro que sí, por ahí nos vamos a estar siguiendo también. Y de verdad, Omar, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y estoy a la orden para cuando quieran que hagamos algo juntos. Claro que sí. Órale. Abiertas aquí en Blend and Remix, la mezcla y remezcla. Y bueno, agradeciéndole a la audiencia que nos siguió el día de hoy. Recuerden que estamos en transmisiones en vivo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Que pasen bonito fin de semana y nos vemos próxima semana aquí en Somos Live y Blend and Remix. Que la pasen bien.